Yo era un niño cuando pasó todo esto. Realmente me dejó marcado de por vida. Fueron muchos años de agobio y sufrimiento para mi pobre tía. Una brujería. La tenía totalmente en cama y nadie nos podía ayudar. Si aún no te suscribes, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta: le hicieron brujería a mi tía. Recuerdo que tenía aproximadamente 10 años cuando todo esto empezó. Me crió mi abuela materna porque mis padres nos dejaron cuando yo estaba de meses en un accidente. Ahí también vivía mi tía y su esposo. Ellos no tenían hijos, así que a mí me trataban como si yo lo fuera. A pesar de no contar con mis padres, toda mi vida fue llena de amor. Ellos tenían negocios de recauderías y les iba muy bien. Bueno, jamás nos faltaba nada. Pero un día mi tía se empezó a enfermar. Estuvo visitando a varios médicos y no daban con lo que ella tenía. A través del tiempo, los negocios empezaron a fallar. En varias ocasiones, yo me paraba al baño en la madrugada, pero cierta vez, al salir del baño, pude distinguir una figura de un hombre que estaba en la puerta de la recámara de mis tíos, viéndolos fijamente. Yo me quedé petrificado. El fantasma me volteó a ver y tenía los ojos muy brillosos. Lo único que hice fue salir corriendo al cuarto de mi abuelita y la desperté. Con mucho trabajo logré articular palabra. Estaba muy asustado. Ella se paró rápido y salió para ir a ver a mis tíos. Los despertó y empezaron a buscar por todos lados, con la preocupación de que alguien se pudo haber metido a robar. Yo estaba en la habitación de mi tía y ella me abrazaba para tranquilizarme. Cuando empecé a sentir sus manos heladas, al voltear a verla, estaba con los ojos en blanco y le comenzó un ataque. Le salía mucha saliva de la boca y hacía ruidos muy feos. Les grité por ayuda. Mi tío entró y se apuró para llevarla al hospital. Ahí se quedó toda la noche. Dijeron que era un ataque epiléptico. La dejaron en observación, pero no se repitió el ataque. Al otro día la dejaron salir. La volvieron a llevar al médico y le mandó a hacer unos estudios, pero cuando estos concluyeron, descartó la epilepsia. Nos dijo que fue un episodio aislado. Mi tía lloraba mucho porque había días en los que de plano no se paraba para nada. La debilidad que tenía era demasiada, y para empeorar todo, mi tío decidió irse, porque ya solo les quedaba un puesto y estaba a punto de irse a la quiebra. Por más que le echaban ganas, no tenían ventas, y todo en su vida se estaba volviendo un desastre. Y era de la misma forma para mi abuelita y para mí, ya que dependíamos de mis tíos. Fue ahí cuando mi abuelita empezó a buscar ayuda en otros lados, con santeros, chamanes, brujas y mucha gente que desgraciadamente solo nos sacaban el poco dinero que teníamos. Ya con lo último del negocio de mi tía, pusimos un puestecito afuera de nuestra casa y lo atendíamos mi abuelita y yo cuando llegaba de la escuela. Yo en la casa ya me daba mucho miedo pararme al baño en la madrugada, porque siempre, si no veía sombras, escuchaba murmullos o gritos, siempre salían del cuarto de mi tía. Ella estaba muy delicada y por más médicos que la veían, ninguno sabía qué le pasaba. Mi abuelita lloraba y decía que teníamos que ser fuertes y ya esperaba lo peor, porque ni médicos ni brujos nos podían ayudar. Así estuvimos cerca de 3 años en los que nos cambió la vida muy radicalmente. Como les decía, el puestecito solo nos daba para lo esencial. Una tarde, mi tía me pidió que la ayudara a salir al puesto. A pesar de que mi abuelita no quería, mi tía le dijo que quería sentir el aire de la calle, que le estaba sofocando estar solo en su habitación. La saqué en una silla de ruedas que le había llevado mi tío.
Aunque se separaron, él seguía muy al pendiente de nosotros, ya que él iba por la mercancía del puesto y nos ayudaba a acomodar, nos llevaba a despensa, pues él empezó a trabajar un taxi, pero también no le iba nada bien. Por más que trabajaba duro, no sacaba mucho. Él decidió regresar, así que habló con mi abuelita y mi tía y lo recibieron de regreso. Ese día, mi tía estaba afuera conmigo. Me mandó por agua porque tenía mucha sed. Cuando salí, estaba platicando con una señora de apariencia muy tranquila y amable. La reconocí de inmediato. Era una vecina que no tenía mucho, que había llegado a rentar a una cuadra de la casa. Se hizo una clienta frecuente. Se llamaba Marisol. Vi que tomó de la mano a mi tía y enseguida le dijo: «Ah, hija, te tienen bien trabajada. Tienen un mal muy fuerte. Les echaron una maldición». Mi tía solo se le quedaba viendo y entré por mi abuelita corriendo. Salió y le dijo a la señora Marisol que cómo sabía eso. Contestó de inmediato: «Yo tengo un don, vecina, y soy espiritista. Voy a un templo y yo las puedo ayudar». Mi abuelita, un poco escéptica, le empezó a platicar de todos los lados a donde llevamos a mi tía y cuánto dinero nos habían sacado. También de cómo nos estaba yendo. Dijo que no teníamos dinero. Ella se rió y le dijo: «Ay, mujer, ¿y quién les está pidiendo dinero? A mí Dios me mandó para ayudar a las personas con mi don. Así que yo no cobro, solo lo que ustedes me den, o fruta, o flores, o lo que les nazca de corazón». A mi abuelita le rodó una lágrima por la mejilla, le tomó la mano a la señora Marisol y le dijo: «Ya estábamos desesperados, que solo esperaba lo peor con mi hija». Ella la confortó y le dijo: «Solo hay que tener mucha fe. Tu hija y tu yerno se van a recuperar. Tú y el niño no tienen nada, no detecto nada en ustedes. Así que el trabajo fue para tu hija y su esposo. Al rato voy a regresar para empezar. Primero tengo que ir a mi templo para hacer oración y estar tranquila. De ser posible, espero que pueda estar el marido». Mi abuelita le dijo que sí y se fue. Al llegar mi tío, le platicaron todo mi tía y mi abuelita. Él también se mostró muy entusiasmado. Serían como las 7 de la noche cuando sonó la puerta y era doña Marisol. Entró a la casa y les explicó lo que es el espiritismo y cómo los iba a ayudar. También checó a mi tío y le dijo que él solo tenía envidia y salación, que por eso no le salía nada, que aunque trabajara no podía salir adelante, que en parte por eso sus negocios se vinieron abajo. Volteó a ver a mi tía y le dijo que la maldición se le habían hecho a ella, que fue una mujer que la quería no solo verla fracasar en todo, sino la quería llevar a la tumba. Nos dijo que era muy difícil saber a ciencia cierta quién era la mujer, porque o era ella la que hizo el trabajo o le habían hecho una protección muy fuerte, pero que realmente no importaba quién había sido, ya que por orden natural todo lo que hacemos en esta vida, bueno o malo, se paga. Lo importante es ver si Dios me deja ayudarte. Solo les pidió una Biblia nueva y un rosario. Cada tercer día, lunes, miércoles y viernes, ella iba a curar a mi tía. La primera vez que la curó, es increíble que entró a la habitación de mi tía muy bien y salió demacrada, como si estuviera enferma o llevara días sin dormir. Solo nos pidió un poco de agua y que la lleváramos a su casa porque necesitaba descansar. Mi abuelita la vio tan mal que la llevamos entre los dos y ella se quedó a cuidarla en la noche y a mí me mandó a cuidar a mi tía en lo que llegaba mi tío de trabajar. Platica mi abuelita que la mayor parte de la noche la señora Marisol se la pasó hincada en medio de su cama haciendo oración y vomitaba mucho. Hablaba sola y pedía ayuda. Al siguiente día ya estaba mejor y le dijo a mi abuelita que iría a su templo a curarse, que lo que tenía mi tía estaba hecho con mucho odio y que necesitaba mucha fuerza para poder ayudarla. Esa primera vez fue cuando la señora Marisol se puso más mal, pero casi siempre que curaba a mi tía la teníamos que llevar a su casa, por lo que en su templo le dijeron que tenía que cuidar su salud espiritual, que si se seguía poniendo así le podía costar muy pero muy caro, por lo que decidió que las curaciones fueran solo una vez por semana y así ella tendría más días para recuperarse. Bien me acuerdo que cuando curaba a mi tía, en la casa se sentía un ambiente muy tenso, nos azotaban las puertas o se escuchaban lamentos muy feos.
pero sí se veían resultados. No fue rápido. También pasaron un par de años en los que mi tía se estuvo curando con la señora Marisol, pero ya se paraba, caminaba. Poco a poco nos podía ayudar más en el puesto. A mi tío, el cual también curó, pero con él fue más rápido, ya que el daño que tenía era consecuencia de la maldición que le hicieron a mi tía. Él ya le iba mejor en su trabajo de taxi. La casa poco a poco se empezó a sentir más tranquila. Yo dejé de ver y oír cosas. Yo era el encargado de irle a dejar comida o fruta a la señora Marisol, ya que le querían dar dinero y nunca lo aceptó. Al entrar a su casa, yo me asomaba a su habitación y se veía muy lúgubre. Me daba miedo hasta voltear. Ya casi a 3 años de tratamiento, mi tía estaba irreconocible. Estaba tal cual como era antes. Mi tío también estaba prosperando mucho. Si bien no pudieron recuperar todo lo que tenían, sí hicieron crecer el puesto que teníamos en la casa, hasta que lo tuvimos que mudar a un local más grande. Gracias a la señora Marisol, mi tía se salvó de su trágico final. Después de un tiempo, ya no vimos a la señora Marisol y al irla a buscar, nos enteramos que desafortunadamente ya nos había dejado por una enfermedad que la atacó y en muy poco tiempo pasó a mejor vida. Pero mi tía siempre ha dicho que se siente culpable porque está segura que el trabajo que le quitó, ella se lo quedó, y a final de cuentas, eso fue lo que le fastidió la existencia. En su memoria, mi tía intenta ayudar a todas las personas que pueda. Hace cenas y las llevamos a hospitales. Hace recaudaciones para ayudar a personas con enfermedades. Dice que es una forma de retribuir a la ayuda divina que tuvo y como un recuerdo para la señora Marisol, ya que ella ayudaba a la gente sin esperar nada a cambio. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no estás suscrito, te recomiendo que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir la historia para poder llegar a más aficionados del terror. Deja tus comentarios, todos son bienvenidos y me ayudan a seguir creciendo. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.